Comenzar. Bueno, vamos a pedirle a mi papá que nos ayude en la oración. Bueno, oremos. Padre y Señor nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de escudriñar un poco más de tu palabra. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos en que debemos escudriñar para saber qué es lo que tú tienes para nosotros en estos días. Señor, habla con Señor a través de la persona que has cogido como instrumento para enseñarnos esta palabra. Que tu Santo Espíritu esté en nuestro corazón y nos indique a conocerte cada día mejor para poder también enseñar a otros de tu pronta regreso. Quédate con nosotros, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, listo. Entonces nuestro tema de hoy tiene que ver, ya dijimos, con Apocalipsis 10 directamente. Realmente nuestra serie nunca pensó ir tan allá en Daniel. Era comenzar Daniel simplemente dando un repaso, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 10, como lo hicimos, pero era un repaso, pero nosotros lo estudiamos profundamente. Sin embargo, eso nos ha servido bastante para comprender mucho más. Y creo que la última vez todavía fue mucho más clara. El lunes pudimos aclarar algunos temas y al día de hoy ya estar claros para comenzar Apocalipsis 10, ¿sí? Quiero decirles específicamente, para comenzar, que no existe un pasaje en la Escritura que describa mejor el origen, la identidad, el mensaje, la misión y el destino de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como lo describe Apocalipsis. Es decir, todas estas cosas que acabo de decir las describe de manera clara y detallada Apocalipsis 10. Ya dijimos, el origen, la identidad, el mensaje, la misión y hacia dónde vamos. Hay tres preguntas que siempre hemos dicho que la filosofía se hace, ¿no? Y esas preguntas son, ¿de dónde venimos? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos todos en el colegio, desde que nacemos. El hombre se ha hecho la pregunta y la filosofía hace estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Es la siguiente pregunta. ¿Y para dónde vamos? Esas son las tres preguntas que busca responder la filosofía. Pero cuando nosotros eh, analizamos esas preguntas, solamente la Biblia, ¿sí? Porque yo puedo dar lo que yo pienso acerca del asunto, pero solamente la Biblia nos ayuda a responderlas. Ahora, estas preguntas las vamos a responder de acuerdo a lo que nosotros somos, la iglesia adventista. La pregunta que nos haríamos es, ¿de dónde venimos? La iglesia adventista. ¿De dónde viene la iglesia adventista? ¿Por qué estamos dentro de la iglesia adventista? ¿Y para dónde vamos? Quiero decirles que la gran porción de las personas que hoy conforman la iglesia no sabe de dónde viene. Ese es el gran problema que tenemos hoy como pueblo adventista. No conocemos nuestra historia denominacional. No entendemos hacia dónde nos están llevando los eventos. Muchos de los eruditos de la iglesia tienen vergüenza. Ojo que yo no estoy criticándola. Bueno, no estoy criticándola, estoy diciendo simplemente la verdad. De hecho, hablábamos en algún momento que la Odisea, somos la iglesia de la Odisea y a la iglesia de la Odisea Jesús también le hace las reprensiones. Esto lo hago simplemente para que comprendamos nuestra misión. Pero sí quiero decir que algunos eruditos de la iglesia, no todos, porque hay personas que siempre siguen. Yo sigo creyendo esta es la iglesia del Señor, si no ya hace rato hubiera salido. Esta es la iglesia del Señor y siempre Él la escogió y tiene un objetivo. No es Babilonia, pero sí tiene un error o tiene varios errores. Y esos errores hay que reconocerlos porque los salvos no son los que están dentro del sistema, como siempre hemos dicho, sino los que tienen una comunión y los que aceptan la doctrina que tiene la iglesia adventista, los que la aceptan y los que la viven. Entonces muchos eruditos de la iglesia tienen vergüenza incluso de cómo nacimos. ¿Sí? Han alcanzado muchos la conclusión que nuestros pioneros no tenían títulos universitarios.
Y como no tenían títulos universitarios ni eran tan doctos, entonces tampoco tenían el peso para pronunciar algunas de las cosas que el mismo Dios les dijo, ¿sí? Así como los líderes del Sanedrín en la época de Jesús, que sabían o que se daban cuenta que Pedro, que Juan, que los discípulos en general eran hombres sin letras, hoy muchos piensan que la iglesia adventista y sus pioneros eran así. Carecían de letras y entonces por no tener esas letras que necesitaban, se dice que su mensaje entonces no tiene ese peso, ¿sí? Algunas incluso publicaciones de hoy, de algunas revistas liberales, el ala liberal de la iglesia adventista, quisiera borrar nuestra historia, ¿sí? Muchos se han incluso levantado a decir que el santuario no existe, que 1844 es una pena para nosotros porque fuimos levantados en un chasco. Claro que eso lo explicamos la vez pasada. Y quieren básicamente que, basado en eso, dicen, bueno, les da pena su inicio, pero quieren que la iglesia entonces, la iglesia adventista sea como las demás. Pero ese no es nuestro objetivo ni para lo que nos llamó Dios, ¿sí? Nos llamó con un objetivo claro que vamos a descubrir en este capítulo de Apocalipsis 10. Lo vamos a dividir en 2 sesiones. Hoy va a ser la primera sesión y quiero que hoy sea un poco más corto nuestro mensaje. Siempre lo prometemos y siempre lo decimos, pero ese es nuestro objetivo hoy, ¿sí? Quiero decirles que la Biblia entera se explica a ella misma. Eso lo hemos dicho varias veces, ¿no? La misma Biblia se explica ella misma y lo único que necesitamos hacer es comparar un texto con otro. El Espíritu Santo, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que no se necesita de personas eruditas, de personas que tengan mucho estudio de universidad para ir y comprender la Biblia. Si no, entonces, pues ninguno de nosotros podría comprender y yo no estaría sentado aquí. No se necesita eso. Se necesita simplemente que la misma Biblia se explique ella misma y que el Espíritu Santo sea el quien nos ayude a comprenderla, porque Él fue quien supervisó la composición misma de las Escrituras y puso en ella todo lo que necesitamos para comprenderla. Eso quiere decir que nosotros que estamos aquí, cualquiera de nosotros puede comprender lo que la Biblia nos ofrece, ¿sí? No busquemos siempre, es que el erudito nos dijo, es que la persona que está allí, el pastor, el laico, nadie nos tiene que decir cosas, ¿sí? Claro, ellos son, ahora no estoy diciendo que es que no le crean a nadie, no. Sí, claro, nosotros debemos ir, pero lo que les estoy diciendo es que si la Biblia tiene un mensaje personal, no tiene sentido que sea escudriñado simplemente por otras personas y nosotros tomemos las migajas de esas otras personas, ¿sí? Entonces, nosotros también podemos ir al estudio y a nosotros también se nos ha prometido que podemos comprender lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces, eso es importante comprenderlo, que aunque muchos quisieran borrar la identidad, no necesitamos eruditos para comprender la Biblia. Sí, claro, el Señor le ha dado inteligencia a muchas personas que hoy son de bendición para nosotros. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, también quiero, ya lo he conversado varias veces y lo hemos hablado varias veces, pero mencionar algo sobre el espíritu de profecía, ¿sí? En nuestro estudio vamos a utilizar muchas citas del espíritu de profecía para respaldar los detalles de la interpretación que hoy vamos a ver. Es lo que hemos hecho. Sin embargo, normalmente utilizamos más la Biblia y eso no quiere, eso está perfecto, ¿sí? Pero, ¿por qué presentar este tema sin ir solamente a la Biblia y recurrir a los espíritus de profecía? ¿Acaso no podemos comprobar todo con lo que la Biblia dice? Sí, eso es lo que se ha dicho en algún momento, ¿sí? Pero ¿por qué se necesita entonces el espíritu de profecía? Si uno quisiera hacer esta presentación, la presentación que nosotros hemos hecho, esta presentación del capítulo 10 de Apocalipsis, ¿se puede hacer acaso sin usar el espíritu de profecía? Sí, claro, claro que se puede hacer, ¿sí? Pero lo que debemos comprender en primera instancia es que este escrito, este Apocalipsis 10, no se le debe dar a una persona que acaba de entrar a la iglesia, que acaba de conocer, que está conociendo. Este Apocalipsis 10, como lo hemos dicho, ¿qué necesita? Necesita bastante, ¿cierto? Por lo menos necesita que un candidato
comprenda a cabalidad las doctrinas que la Biblia nos enseña, ¿sí? Incluyendo doctrinas como el juicio y las 2300 tardes y mañanas, que nos hemos sentado bastante a entenderlo, entender temas como Daniel 7, Daniel 8, y entonces estaría preparado para comprender la enseñanza de Apocalipsis 10. Por eso nosotros tuvimos que recorrer al menos bastante de lo que hemos recorrido hasta aquí, porque no podíamos llegar a Apocalipsis 10 sin tener eso. Entonces, este estudio no se le debe dar a una persona que hasta ahora está comenzando, digamos, en la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no va a entender nada, ¿sí? Es básicamente eso, y no queremos que nadie se pierda en cuanto al contenido que se está dando, ¿sí? Entonces, eso debe ser algo importante. Otra cosa es que no es justo esperar que este estudio se presente solamente con la Biblia. Quiero decir que no es justo. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta, ¿sí? Y les voy a explicar un poquito por qué no es justo solamente entender Apocalipsis 10 con lo que la misma Biblia nos está explicando. Hay una razón para eso. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los eventos de la cadena profética? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son los eventos de la cadena profética? ¿Qué es la cadena profética? ¿Recuerdan? No. No. Pues Los reinos que han pasado ¿Sí? uno al otro a través de la historia. Eso. La cadena profética básicamente son los eventos que se han desarrollado desde que comenzó, los reinos del mundo que han ido en una cadena ininterrumpida hasta que Jesús venga, ¿sí? Entonces los eventos que nosotros hemos dicho es que, por ejemplo, si hablamos de Daniel 7, tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿sí? Eso es lo que llamamos la cadena profética, porque es una cadena ininterrumpida de reinos hasta que venga el reino de Jesús. Esos son los eventos. Pero los eventos de la cadena profética se cumplieron en tiempos bíblicos, ¿sí? Se han cumplido en tiempos bíblicos. Las 4 bestias de Daniel 7 hallaron su cumplimiento durante el periodo en el que el canon bíblico aún no se había cerrado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Las 4 bestias, ¿cuáles son? Babilonia, ¿sí? Babilonia nos dice incluso que Daniel 2, 38 y 39 nos dice acerca de que era Babilonia. Medo-Persia, Daniel 5, 26 al 28 nos dice que Medo-Persia era el reino, ¿sí? Grecia, después hablando un poquito, por ejemplo, del vientre, también se nos dice que Grecia en Daniel 8, 21 se nos dice que era el siguiente reino. Y Roma nos habla en Apocalipsis 12, versículo 1 al 5, que Roma era el siguiente reino. Eso no lo dice la Biblia, pero eso fue durante el canon bíblico mientras estaba abierto. Pero, ¿qué podemos decir, por ejemplo, durante Roma, el cumplimiento de los 10 cuernos? ¿Qué podemos hablar del cumplimiento de los 10 cuernos? ¿Será que la Biblia nos dice quiénes eran los 10 cuernos? ¿Nos da qué? Características. No nos dice quiénes son los 10 cuernos. ¿Nos habla de quién es el cuerno pequeño? Nos da sí, características. Nos da características una características. vez más, ¿sí? El inicio del juicio también hay que buscarlo en eventos que ocurrieron después de que se cerró el canon bíblico. Es decir, el canon bíblico se cerró, ¿sí? ¿Cuándo se cierra el canon bíblico? ¿Cuál es el último libro que se escribe? Apocalipsis. Apocalipsis. ¿En qué año? ¿Saben más o menos en qué año se escribió Apocalipsis? Uy, en el 100, uy, no. En el Entre 90. el 90 Ujú. y el 96 después de Cristo. Muy bien, 90 y 96 después de Cristo, 90 y 95 después de Cristo es cuando se data, cuando se tiene datos del Apocalipsis. Se dice que fue en el año 90 específicamente que se comienza a escribir y estaba Juan en la famosa isla de Patmos. Pero ahí ya se había cerrado el canon bíblico. Y Juan estaba ¿en qué imperio? Roma. Estaba en Roma. Pero ¿Roma qué tipo? ¿Qué fase de Roma? Roma política. Roma política, la Roma imperial, ¿cierto? Eso quiere decir que si buscamos a los 10 cuernos, el cuerno pequeño, el juicio, eventos que ocurrieron después del canon,
pues debemos simplemente encontrar las características. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicarles a los católicos, usando solo la Biblia, que el cuerno pequeño representa el papado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Acaso Daniel 7, como ya lo dije, dice el cuerno pequeño es el papado? No. El libro de Daniel nos da varias características del cuerno pequeño. Nos dice, por ejemplo, del cuerno pequeño que el cuerno pequeño blasfemó contra Dios. Ya lo vimos, lo que quiere decir blasfemia, que se pone en lugar de Dios y que puede perdonar pecados. Persiguió a los santos, también nos dice. Pensó en cambiar los tiempos de la ley y además que reinó 1260 años, sin contar muchas más de las características que ahorita no estamos hablando. Eso quiere decir que esas características se las ponemos al cuerno pequeño porque buscamos en la historia a ver cuál fue o qué fue lo que se le adaptó al cuerno pequeño. De esa manera es que nosotros comprendemos cómo podemos o cómo le damos su cumplimiento al simbolismo de la Biblia. Otra cosa, por ejemplo, ¿cómo podríamos comprobar que... pues más bien, antes de del siguiente ejemplo, es cómo podemos comprobar que estas características se cumplen en el papado sin recurrir al cumplimiento histórico. ¿Se puede? ¿Se puede entender quién es el papado sin ir a la historia? No, ¿cierto? Es imposible hacerlo. Yo no podría, no tengo que recurrir a la historia, ¿cierto? La historia tiene que ir en rescate de nosotros. Tenemos que ir a la historia porque la Biblia tiene que ver con la historia. Incluso en la lección antepasada hablábamos de las escrituras y la historia y veíamos cómo, ¿quién es el artífice de la historia? Cristo. Cristo mismo. Jesús es el mismo artífice de la historia. Así como es el autor de lo que está escrito en la palabra, el verbo se hizo carne, también es el autor de la historia. Eso quiere decir que la historia y la Biblia van de la mano. Solamente tenemos, por eso Dios nos da ese recurso. Entonces quiere decir que no es algo descabellado ir a la historia y no pensar que toda la Biblia tiene la respuesta en cuanto a nombres específicos, ¿sí? La Biblia sí tiene todas las respuestas, eso es correcto. La Biblia es un libro infalible, pero nos tenemos que ayudar de la historia para completar su interpretación de manera correcta, ¿sí? Entonces, otro ejemplo, lo mismo sucede con la bestia que se levanta de la tierra. La bestia que se levanta de la tierra en Apocalipsis 13, del 11 al 18, ¿sí? Esa bestia representa a los Estados Unidos, pero no hay ningún texto que nos diga en la Biblia que los Estados Unidos son esa bestia. Y tenemos que ir otra vez a la historia. Igualmente, entonces, la Biblia nos da todas las características del origen de la iglesia. O sea, así como se dio las características para estos dos, pues lo mismo pasa con las características del origen de la iglesia remanente de Apocalipsis 10. Eso quiere decir que necesitamos indudablemente de ir a la historia, necesitamos ir a la historia para que la historia nos corrobore quién es el remanente de Apocalipsis 10. Pero entonces tenemos que buscar su cumplimiento en la historia más allá de cuando se cerró el canon, ¿sí? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, por eso les dije al principio, una de las aseveraciones que hacíamos, que es, no es justo esperar que este estudio se presente utilizando solamente la Biblia. Entonces, ahora sí entendemos la aseveración. Tal vez al principio casi me podrían apedrear, pero ya la entendemos, porque básicamente es lo que ha hecho. Somos de interpretación historicista, ¿sí? Esa es nuestra rama de interpretación. Hay varias ramas de interpretación. ¿Sí saben cuáles son las ramas de interpretación? ¿Han escuchado hablar de las ramas de interpretación? Sí, sí. ¿Cuáles son las ramas de interpretación? Preterismo, futurismo. Eso, muy bien. El preterismo, ¿qué dice el preterismo? Hoy nos está, yo no presenté hoy a Sebastián, pero Sebastián nos está acompañando hoy porque lo invitó Catalina, ¿sí? Entonces, bienvenido Sebastián. Bien, Muchas Sebastián gracias. entró de una vez con pie derecho porque nos está respondiendo la pregunta. Nos dijo que las ramas de interpretación viene primero el preterismo. ¿Qué dice el preterismo? Que debemos evaluar esta profecía de acuerdo a los eventos que ocurrieron en el pasado. Muy bien. Que todos los eventos de la profecía se escribieron en el pasado. Eso dice el preterismo. ¿Qué dice el futurismo, como lo dijo allí también, Sebastián? Que estos eventos aún no han ocurrido, sino que están previstos para el futuro. Ninguno de los eventos del Apocalipsis ni Daniel se escribieron en el futuro. Ahora, nosotros que hemos estudiado la Biblia, ¿qué pensamos de esas dos interpretaciones? ¿Cuál de las dos está correcta?
Pues ambas Una. tendrían su lógica, pero se construyen una a la otra, ¿no? Exacto, ninguna, como lo dijeron por ahí, ninguna tendría la razón. Ambas tienen un complemento. Entonces, para eso nace otra rama de la interpretación que es la historicista. ¿Qué es lo que dice la historicista? Que sí, como lo dijimos, hay eventos que se cumplieron en el pasado, hay eventos que se están cumpliendo y hay eventos que se cumplirán en el futuro. Eso dice nuestra interpretación. Entonces, nuestra interpretación es la historicista, pero no es porque a alguien se le dijo, oiga, es que yo quiero interpretarla de manera historicista. No, es porque alguien que fue al estudio de la palabra de Dios, como nosotros, como lo hemos hecho hasta el momento, se dio cuenta que habían eventos que ya habían pasado, pero que habían eventos que iban en una cadena y que en el futuro todavía no habían pasado. ¿Sí? Entonces, hablamos al principio de por qué vamos a utilizar a Elena de White. Basado en esta explicación que acabamos de dar, pues es digno notar que los escritos de Elena de White y también de los pioneros que estaban en su tiempo son de particular autoridad, ¿cierto? Cuando se trata, es decir, Elena de White y los pioneros son de particular autoridad cuando se trata del cumplimiento de Apocalipsis 10. ¿Por qué? Pues porque ellas participaron personalmente cuando se estaba cumpliendo eso. Entonces, ¿esa autoridad de Elena de White en hablar de Apocalipsis 10? Claro, lo es. ¿Por qué? Porque participó en la historia de su mismo cumplimiento. Entonces, por eso podemos recurrir a Elena de White. ¿Sí? Ella no escribe meramente como una historiadora, sino como un testigo también ocular, es decir, como testigo de la historia y partícipe de lo que ocurrió. ¿Sí? Y quiero finalizar con esto de esta primera introducción, y es que una de las grandes o de los grandes problemas del evangelismo adventista del presente es que no estamos presentándole a los candidatos para el bautismo nuestra historia denominacional. Y por lo tanto no saben a plenitud a qué se están uniendo. ¿Sí? Entonces necesitamos hablar más de nuestra historia denominacional. Obviamente tiene que haber un orden, como dijimos al principio. No vamos a hacer como los mormones, el libro del los mormones, que lo primero que hacen con las personas que llegan es explicarle acerca del libro del mormón. No, nosotros no vamos a hacer así. Nosotros tenemos bastante luz en la Biblia misma para que ella se interprete a sí misma. Entonces, lo primero que hay que enseñarle a una persona es cómo conocer a Jesús, cuál es el problema, para después entonces explicar nuestra historia allí denominacional, ¿sí? Entonces, pero sí debe explicársele a una persona que se une. Muchas de las personas que se unieron al bautismo, les puedo asegurar que no saben ni siquiera, muchas incluso no saben acerca del sábado, ¿sí? Muchas no saben acerca de las joyas, muchas no saben acerca de ciertos aspectos que son personales, pero que tienen que irse transformando. Es bueno que lo sepamos antes de unirnos, ¿sí? Obviamente, el día de la salvación es hoy. Si el día de la salvación es hoy, Dios va poniendo todo esto en nuestro camino para que lo vayamos comprendiendo. Entonces, hasta ahí claro, ¿sí? ¿Por qué utilizamos el espíritu de profecía y por qué tenemos que utilizar la historia? Porque no podríamos hacerlo, es injusto no utilizar la historia, ¿sí? ¿Eso claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Bien? Listo, muy bien. Vamos entonces a nuestro desarrollo. Apocalipsis, tenemos que hablar de Apocalipsis porque... Ajá, Perdón, sí, yo quería decir algo. ajá. Es que mientras cuando uno conoce esas cosas que tú dices, que le enseñan a uno, entonces uno se puede hacer ya la pregunta, ¿qué papel entonces juego yo en eso? Realmente la gente entra a la iglesia solamente comprendiendo que Dios le ama y está muy bien y todo, pero no sabe qué papel juega por entrar a la iglesia, por entrar al redil del Señor, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando entendemos y nos explican desde el principio que entramos a la iglesia con un papel determinado, entonces podemos estar pues, más seguros de qué papel vamos a nosotros, o qué papel vamos a hacer nosotros, cómo vamos a responder a ese llamado, ¿no? Sí, así es, así es. Esa es la razón. Tiene que tener todo un orden. Lo primero que yo siempre hago es conocer a Jesús, ¿sí? Conociendo a Jesús y viendo ahora por qué necesito conocerlo, por el problema del pecado, entonces comienzo
conociendo realmente lo que Dios necesita. Pero cuando yo me meto ahora y cuando sé que yo estoy participando en el mismo movimiento de la Biblia, pues es diferente que simplemente sentir que Dios me ama, pero sin saber un por qué. Teníamos las 3 preguntas que vamos a responder y esas son las mismas preguntas que se responden no solamente para la identidad de la iglesia adventista, sino para nuestras vidas. Cuando vamos a la Biblia, nosotros respondemos la pregunta, ¿de dónde venimos? Sí. ¿Respondemos la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Sí. ¿Y respondemos la pregunta, ¿para dónde vamos? Sí. Pero la Biblia no nos da solamente la aplicación para nuestras vidas, sino que también nos lo da para el remanente o la iglesia final. Hay muchas, dijimos, hay más yo hablaba la vez pasada, se me olvidó el número, 20,000 denominaciones actualmente, que todos dicen creen tener la razón. Pero decíamos, no hay ninguna que se le aplique, al menos que esté escrita allí en la profecía. Entonces, eso es bien interesante de comprender. Entremos entonces a nuestro desarrollo. Apocalipsis. Tenemos que, para comprender Apocalipsis 10, obviamente sería muy bueno que nosotros dedicáramos tiempo a Apocalipsis 1, desde el 1 hasta el 9. Sería excelente, ¿sí? Lo haremos en su momento. Lo podemos hacer en su momento. Pero como hoy vamos a hablar de Apocalipsis 10, vamos digamos, sentar ciertas bases que son importantes para Apocalipsis 10. ¿Cuáles son las bases? Ustedes saben que los primeros capítulos del Apocalipsis nos describen algunas cosas que tienen que ver con la historia. Lo primero que se nos habla en el Apocalipsis son las iglesias. Estoy hablando muy a vasto entendimiento, muy a rápido entendimiento. Entonces se nos habla de las iglesias. ¿Alguno sabe qué representan las iglesias? Etapas Como los históricas. tiempos también. Exacto. Las iglesias representan periodos de tiempo del cristianismo. Entonces, cuando hablamos del cristianismo, es del cristianismo. Eso quiere decir, no tiene que ver con el judaísmo. ¿Qué quiere decir? ¿Desde cuándo entonces nos narra las iglesias si hablamos desde el cristianismo? Deme una fecha para cuando comenzó el cristianismo. 508. No. El año 31. Sí, ¿quién lo ¿El dijo año por ahí? de Cristo? Sí, de hecho, pues no es el año 31 exactamente, pero por ahí era, es decir, año 34. Y bueno, pues obviamente el cristianismo se funda a través de Jesús que viene, no quiere decir que no existiera antes, sino que antes, digamos, la verdad estaba dada hacia los judíos para que fueran guardianes de esa verdad y para que la presentaran. Pero en el año 31, Jesús viene y entonces establece una religión más amplia. Más amplia me refiero es que los judíos se la habían guardado para ellos. Ahora Cristo dice, bueno, ojo, me voy a dedicar este tiempo para que los judíos también se salven. Pero la profecía de las 70 semanas, la cual estudiamos, nos decía que había un tiempo para los judíos si no se arrepentían y no mostraban fruto. ¿Sí? Entonces, en el año 34, finalmente, es apedreado Esteban y cierra el periodo de tiempo para los judíos. O sea, que las iglesias, como dije, nos habla del cristianismo, de la historia del cristianismo, hasta que venga Jesús. Eso nos va a hablar de cómo es la iglesia cristiana hasta que venga Jesús. ¿Sí? Entonces, el cristianismo después del año 31 o 34. ¿Sí? Entonces, 34 podríamos decirlo porque hasta ahí terminan los judíos y entonces van los cristianos, mucho más amplia. Ojo que aquí yo no estoy diciendo, no estoy excluyendo ningún grupo. Eso debe quedar claro. Lo que debe quedar claro aquí es que, siempre lo hemos dicho, Dios siempre escoge un pueblo para que lleve su verdad, pero en este caso los judíos fueron rechazados, pero por ejemplo, hablamos de Pedro que era judío. Él no fue rechazado, ¿por qué? Pues porque entendió lo que significaba ser seguidor de Cristo. Entonces, ahí se funda el cristianismo y vienen los cristianos. ¿Sí? Los gentiles son los que, para todos, Los gentiles y los judíos son los que forman el cristianismo. Básicamente el evangelio se abre a todo el mundo, pero no es que se abra y que antes no se le podía dar a nadie. No, el evangelio se le podía dar a personas. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que recibieron el evangelio que no eran del pueblo de Dios. Denme un ejemplo. Ruth. Ruth, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, Ruth y más que Ruth y ¿cómo se llamaba? Sí, Ruth, ¿cierto? Tenemos Ruth, Sí. Noemí, ¿sí?
las personas que aceptaron el cristianismo, no siendo del cristianismo. ¿Listo? Entonces, las iglesias, ¿qué son? Nabucodonosor, ay, qué pena. Me acordé de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor, claro, es un ejemplo. Ustedes saben que Nabucodonosor tiene un escrito propio de él en Daniel, lo vimos, ¿no? Daniel escribió una parte de Daniel. Nabucodonosor escribió una parte de Daniel. El capítulo 4, ¿sí? El capítulo 4 está escrito por el mismo. ¿Sí es el 4 o me equivoqué ahí? Es el 5, ¿sí? Bueno, no importa, después lo miramos. El 5 o el 6 están escritos allí por el mismo Nabucodonosor. Y el mismo Nabucodonosor era un rey babilonio. Eso quiere decir que el evangelio nunca estuvo cerrado. Nunca estuvo simplemente dado para un pueblo, para que solamente se salvara un pueblo. No. Es El Daniel evangelio, 4. Daniel 4, qué pena, sí. Sí. Entonces, Daniel 4. Daniel 4 nos explica que Nabucodonosor aceptó a Jesús y como lo aceptó, entonces él puede ser parte también de los salvos. Entonces, eso es una verdad que siempre debemos entender en todo momento, en todo tiempo. Nosotros somos el pueblo de Apocalipsis 10, eso es correcto, pero no quiere decir que por eso esté garantizada nuestra salvación. Así como muchos judíos se perdieron, así muchos adventistas también se perderán. ¿Sí? Y el objetivo de los adventistas simplemente es tomar esta verdad, que ya vamos a detallar, tomar esta verdad y comunicarla. Si no la comunicamos, otra vez estamos siendo como los judíos. Y podemos ser rechazados individualmente, como persona que no la da. ¿Sí? Pero tenemos una verdad importante. Sí, ahí lo que escribe Cata, como pueblo de Dios estamos llamados a predicar, ¿sí? Pero la salvación simplemente es para aquel que la acepta. Muy bien, Cata. Listo. Entonces, tenemos las iglesias, periodos de tiempo, pero las iglesias, así como Daniel, nos dicen, ¿qué nos dicen las iglesias? Que estamos en la última iglesia. En el momento que nos correspondió vivir en la última iglesia. ¿Cuántas iglesias son? 7. 7. Entonces, 7 periodos de la humanidad del cristianismo. Ahí nos habla de las personas que aceptaron a Jesús durante las etapas del cristianismo. Eso es lo que nos dicen las iglesias. Entonces, cada iglesia es de un periodo a un periodo. Entonces, tenemos la primera, pues obviamente ya sabemos cuándo comenzó la primera, que es la iglesia de Éfeso. Éfeso, que comienza en el año 34 y termina en el año 100. 100. Después vendría la iglesia de Esmirna. Esmirna, comienza en el año 300, 100. 100 y termina en el año 313, 312, así como lo vimos. ¿Sí? Después tenemos la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, comienza en el año 313 y termina en el año 538. 538. Después viene la iglesia de Tiatira. Tiatira, que comienza en el año 538 y termina en 1517. Después viene la iglesia de Sardis. Sardis, que comienza en el año 1517 y termina más o menos en el año 1740. 1798. ¿40? Yo pensaba que era 1798. Sí, 1740 porque en la siguiente iglesia, que ¿quién es? Filadelfia. Filadelfia, es donde pasan algunas de las señales. ¿Sí? Entonces las señales son desde el 1740 más o menos hasta 1740. perdón, ahí me equivoqué yo. Ahí estuve mal yo. Sí, es como lo decían. Entonces tenemos la iglesia de Tiatira, 538, 1798. No, Perdón, 1517. Sardis, Después viene, 1517. exacto, después viene Sardis, que es 1517 1517, a 1740, 1798. ¿sí? Y después viene Filadelfia, de 1740 hasta 1844. 44. Después de 1844, entonces tenemos a la iglesia de La Odisea. la Odisea, ¿sí? Entonces tenemos a la iglesia de la Odisea. Tal vez ahí me puede... Ahora, en estos tiempos, no es que haya aquí no hay un detalle exacto, ¿sí? Ustedes pueden encontrar versiones de diferentes tiempos. De diferentes tiempos no quiere decir que una iglesia corresponda a otro tiempo. No, siempre lo vamos a encontrar al mismo tiempo,
Pero, por ejemplo, la iglesia de Éfeso podemos decir o que comienza en el año 31 con Jesús o que comienza en el año 34, ¿sí? Y no está mal decir cualquiera de las dos. Y así como también más adelante, como vimos la iglesia de Sardis, unos pueden decir, puede ir un poquito más allá, y otros pueden decir, pero como no es nuestro tema, no lo vamos a especificar por qué le damos esas fechas, ¿sí? Pero eso es lo importante, que tenemos todas las fechas. Entonces vivimos en la época de la iglesia de la Odisea, que es la última de las iglesias. Eso nos decían las iglesias. Después vienen, en el Apocalipsis, los sellos, ¿sí? Y cuando hablamos de los sellos, ¿hablamos de qué? Mm, Es lo mismo que los periodos de tiempo de las iglesias, solo que le da un enfoque diferente. Eso es lo único que cambia, el enfoque. Las iglesias, las personas que se añadieron, las características de la iglesia durante todo el periodo de la cristiandad, ¿sí? Los sellos, las personas que vivieron en esos periodos, pero que fueron sellados, ¿sí? Porque muchos piensan, nosotros solamente somos sellados ahora, no. Siempre hemos dicho que cuando morimos somos sellados. Entonces todas las personas hacia atrás también han sido sellados, ¿sí? Unos sellados y otros pues se van a perder. Pero los sellados hubo en todos los periodos de la iglesia. Por eso tenemos, ¿cuántos sellos? 7. 7 sellos. 7 sellos. ¿En qué sello nos encontramos? También nos encontramos en el sexto séptimo, ¿sí? Eso es importante. Ahora, las trompetas es lo siguiente que seguiría en el Apocalipsis. ¿De qué hablan las trompetas? Otra vez, viene hablando de lo mismo que las anteriores, de los periodos de la cristiandad, pero cuando hablamos de trompetas, hablamos de llamados de atención que Dios hace para que el mundo se arrepienta. Entonces, las trompetas incluso se le llaman también como las plagas primeras, que también ya ocurrieron y estamos viviendo en tiempos de la sexta trompeta. Y básicamente ahí es donde entra en el escenario Apocalipsis 10. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí o alguna pregunta? Sí. Listo. Entendido. Entonces, Apocalipsis 10 entra en el contexto de la sexta trompeta. Ustedes lo pueden detallar cuando quieran, pero ahí dice, es el contexto de la sexta trompeta en el cual se habla Apocalipsis 10. Eso quiere decir que es hacia el final de la historia, ¿sí? Hacia el final de la historia, así como la Odisea, así como el sexto y séptimo sello, nos están hablando del tiempo del fin, ¿cierto? También las trompetas, la sexta y la séptima, tienen que ver con el tiempo del fin. Y Apocalipsis 10 pasa durante la sexta trompeta, ¿sí? Entonces, al final de la historia. Es decir, este periodo es el que describe Daniel como el tiempo del fin. Sí. Entonces, ¿dónde se celebra Apocalipsis 10? ¿En qué momento de la historia? En el Después tiempo del fin. después del tiempo del fin. Y eso lo detallamos clarísimo con Daniel 12, ¿no? Después del tiempo del fin, cuando recibe su sentencia el papado, pero solamente hasta 1844, entonces viene un juicio completo para él. ¿Sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Hasta esta altura ya todos deben tener esa respuesta, ¿no? 1798. 1798, ya más claro no podría ser. ¿Cuándo comienza ese periodo de los 1260 días? En el 531. 503, 508. Y ya no podemos decir. 538. 538, sí. Exacto. Ya no se puede dudar acerca del tiempo. ¿De qué manera se habla del tiempo del fin? ¿Cuáles son las tres maneras más? Tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses y 3 años y medio. Muy bien. Y ahora sí estamos como un hacha. Muy bien. ¿Cierto? Estamos alineados. Muy bien. Entonces, ya basado en eso, entonces, el contexto de Apocalipsis 10 es la sexta trompeta. El tiempo del fin. O sea, después de 1798. Que ya no lo aclaraba y vuelvo a repetirlo, Daniel 12. Vamos a ver ahora la escena que vimos el lunes, pero vamos aquí a detallar algunas cosas hoy, ¿cierto? Vamos a ir a Apocalipsis 10, versículo 1. Apocalipsis 10, versículo 1 nos dice, ¿quién quiere leer el primer versículo? Vamos leyéndole a todos.
Yo Listo, vi lee. descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies columnas de fuego. Listo, solo vamos a leerlo, pero vamos a detallar ciertas cosas. Vamos a leerlo y ahorita vamos a explicar la cronología de los eventos. Entonces, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, que estaba envuelto en una nube. Eso es importante. Entonces, primero, un ángel fuerte, que estaba envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Versículo 2. Yo Sí. tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Perfecto, entonces tenía un librito abierto. Literalmente lo que dice el texto es habiendo sido abierto. Eso vamos a explicarlo un poquito más adelante. Es importante lo que nos diga el texto, ¿sí? El texto nos está diciendo que hubo sido abierto. Es algo que está, que se nos dice que estaba cerrado, pero que está siendo abierto, ¿sí? Entonces, entonces ya tenemos hasta aquí. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Decíamos la misma escena que Daniel 12, solo que aquí se para de otra manera. El que está en la mitad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la escena de Daniel 12? Sí, Nárrenme la escena de Daniel 12. ¿Cuál es la escena de Daniel 12? dos ángeles fuertes. Viendo Dos querubines. ángeles, dos querubines, ¿cierto? A los lados del río. del El río. Y en el centro estaba Uno. Miguel, Gabriel, Miguel. Miguel. Estaba Jesús en el centro. ¿Y qué hizo? Vamos a darnos cuenta que incluso hace lo mismo. Aquí simplemente se mueve un poquito y pone su pie sobre la tierra y su pie sobre el mar. En Daniel 8 estaba, en Daniel 12 estaba solo En el mar. en el mar. Eso nos da pistas acerca de dónde estaba parado en Daniel 8 la historia. En En Europa Daniel 12. solamente. Exacto, solamente era Europa. Eso era, estaba en el centro, estaba, ¿de dónde se estaba escribiendo? En Más o Europa. menos de dónde queda Irak hoy en día, Babilonia, estaba allí. ¿Recuerdan dónde se escribió? La visión junto al Sí. río primero, Ulai, que fue, digamos, en En el río la de visión de Eufrates. Daniel 8, y este estaba en el río Tigris. ¿Sí? Ajá. Estaba en el Tigris, este era el Tigris, ¿sí? Ok. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que cambió la ubicación, básicamente porque Apocalipsis merece que cambie la ubicación, ¿sí? Porque estamos bajo el contexto de la sexta Trompeta. trompeta. Entonces, aquí ya no está parado solamente en En Europa. Babilonia, exactamente, no solamente allá en Europa, ni en Babilonia, no está parado solamente allá. Ahora está parado En tanto América. exacto, en el nuevo mundo como en el antiguo mundo. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Entonces, tenía en su mano un librito abierto, donde había cerrado antes, pues allí en Daniel, y puso su pie derecho e izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, versículo 3. Voy a seguir leyendo yo. Clamó a gran voz como ruge un león, ¿sí? El león de la tribu De Judá. De Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando el león rugió, 7 truenos también emitieron sus voces. Siempre cuando hablamos de truenos, es cuando hablamos un mensaje que no se entiende. ¿Sí? El Sinaí humeaba, el pueblo estaba abajo y caían truenos. ¿Los israelitas comprendieron el mensaje? No. ¿Quién comprendió el Les dio mensaje? miedo. Moisés. ¿Sí? Entonces, los truenos hacen referencia a un mensaje que no se entiende. Eso quiere Como decir el que, chasco. como el chasco, eso está muy bien. Hubo clamado y entonces 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. ¿Quién iba a escribir? Juan. Juan. Daniel. Juan, Te iba a estamos decir en Daniel. Apocalipsis. Yo también iba a decir, Juan. Iba a escribir Juan. O sea que Juan sabía lo que debía escribir. Sí. ¿Sí? Juan conocía el mensaje, pero ¿qué pasó? Pero hay una voz del cielo que me decía, Ella.
Sella, otra vez la palabra sella, ¿no? Allí ya lo habíamos hablado, pero aquí está diciendo que Apocalipsis es un libro abierto, pero hay una parte de este mensaje que es sellado, una pequeña parte. Sella los 7 truenos, dice aquí. Ya las cosas. Sella los, ¿sí? Pues aquí, ¿cómo dice allí? Sella las cosas. En mi versión dice, sella las cosas que a los 7 truenos han dicho. Listo, aquí dice, sí, bueno, sí, está lo mismo, yo me estaba leyendo mal. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Ajá. Acá dice, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Exacto, guárdate el secreto porque él lo sabía. En este caso, diferente a Daniel que no comprendía, aquí Juan sí lo comprendía, solo que no lo escribió. O sea, él lo sabía, al menos lo que se le reveló. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Cuál mano creen que levantó? A la derecha. Sí, aunque el texto no nos diga que fue la derecha o la izquierda, sabemos que es la derecha. ¿Por qué sabemos que es la derecha? Por lo siguiente, por el texto 6, el versículo 6 que dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, solamente por ese juramento sabemos que es la derecha. ¿Se acuerdan que en Daniel 12 levantó las 2 manos? ¿Sí? Y juró Aquí dice, también. aquí también juró. Entonces, ahí nos damos cuenta inmediatamente de la identidad del personaje. ¿Quién es el ángel fuerte? Jesús. Miguel, muy bien, Jesús. Y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Está haciendo una referencia a qué? 1844. No, pero antes de eso, ¿a quién está refiriéndose el texto? A Jesús como... A Dios como creador. A Dios como creador, otra vez una referencia. No es casualidad, y vamos a verlo hacia el final, que tiene tiene una relación directa con el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel, me atrevo a decir que es este mismo ángel, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta, vamos a demostrar eso. El primer ángel del Apocalipsis 14 es este mismo ángel. De hecho, es el mismo contexto. ¿Se acuerdan el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. O sea, otra vez está haciendo una referencia a Dios como creador. ¿Sí? A Dios como creador, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él. Por eso puede jurar. ¿Sí? Por eso decimos que es una referencia tanto a la creación como al 4.º mandamiento. Recuerden que el 4.º mandamiento también dice las cosas, dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, hacer toda tu obra. Y después dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por eso es el sello. Porque ahí está diciendo, yo soy el creador. ¿Sí? Y el único que puede crear es Dios, no hay nadie el único más. que puede crear es Dios. Ese es su sello, porque él es que puede crear. Por eso también puede jurar. ¿Sí? También. Dice el versículo 7. Bueno, ese versículo también dice algo importante. ¿Qué juró? Que el tiempo no sería más. No sería más. Esto hablábamos la vez pasada. 1844 se está refiriendo ahora aquí y está diciendo, después de 1844 no hay más tiempo profético. La palabra cronos. No hay más tiempo profético. Aquí está hablando eso específicamente. No hay más tiempos. El tiempo no será más. Ya no más profecías de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Porque nos acercamos al tiempo del fin y de nada serviría poner una fecha hacia el día final porque pues la gente no iría a Dios de corazón. ¿Sí? Esa es como la explicación más sencilla. Sino que en los días de la voz de ¿quién? El séptimo ángel. O sea, estamos hablando de la 7ª trompeta, o sea que hasta el 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Sí? Los 7 truenos tienen dos explicaciones, dijimos. ¿Sí? Una, el chasco, y otra, más adelante del chasco, un misterio que está reservado hacia el futuro. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí. En los días del 7º ángel, o sea, ya cuando esté por venir Jesús, el 7º ángel, si ustedes se dan cuenta, el 7º ángel que tenía, dice que hubo media hora de silencio en el cielo, ya casi Jesús está por venir. O sea que son escenas
ya más adelante allí, que están todavía selladas. Dice, en esos días el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Otra vez nos está diciendo que Él siempre revela las cosas a sus profetas. Y a nosotros se nos ha revelado estas cosas. La voz que oí del cielo habló otra vez. ¿Sí? O sea, después de que le dijo que no escribiera lo que dijeron los 7 truenos, entonces habló otra vez conmigo, dice él, y dijo, ve y toma el librito que está abierto, ahora está abierto, en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y come. cómelo. O sea, estúdialo. Básicamente eso es. Ujú. Referencia a Daniel 12:4. Toma, estúdialo. Pero cuando lo estudies, te amargará el vientre. Miren el orden que está aquí. Es un orden diferente, lo hemos notado. Primero dice que te amargará el vientre. ¿Cómo así? Cuando uno se come una cosa, primero le amarga el vientre. No. Primero. No. O sea que el orden tiene que ver. Primero va a haber una sensación de que va a ser amarga, ¿cierto? Y después, ¿qué? Primero te amargará el Dulce. vientre, pero en tu Dulce boca la será boca. dulce como la miel. Como la ¿Sí? miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce, efectivamente, en mi boca como la miel. O sea, ahora sí, ahora está el correcto orden, digámoslo El así. orden. Dice, cuando lo comió, era dulce Claro. en mi boca. Claro, la verdad de la salvación y de la venida de Jesús era dulce en la boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Dulce la verdad de la venida de Jesús, pero cuando no vino, fue amargo para esa experiencia, fue amarga. Versículo 11. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Otra vez. ¿Recuerdan la referencia antes del tiempo cuando dice, el tiempo no será más? Pues allá está diciendo que el tiempo no será más, pero no está diciendo que ya se acabó el tiempo. No, miren, aquí nos está diciendo, me dijo, es necesario que profetices otra vez. O sea, ¿qué fue lo primero que hizo? Profetizar. Profetizar. Cuando se comió el librito, se profetizó. Fue una profecía que vino allí, estoy profetizando. Pero aquí dice, después de que sea la experiencia amarga, después del chasco, es necesario que profetices otra vez. De hecho, la primera experiencia se cumplió en los mileritas. La iglesia no existía, la iglesia adventista como denominación no existía. ¿Sí? ¿Existió hasta cuándo? Como nombre hasta 1863. O sea que aquí estamos hablando del movimiento milerita. Milerista. Lo que resulta del movimiento milerita es la iglesia adventista. Eso fue lo que resucitó. Y los que profetizaron otra vez somos Nosotros. ellos primero y ahora nosotros. Ahora, este profetizas otra vez es una relación al mensaje de los 3 ángeles. ¿Sí? Importantísimo aquí. Dice, y me dijo, sobre muchos pueblos, otra vez, sobre naciones, lenguas y también reyes. O sea, ¿se acuerdan de la cita de Mateo? Este mensaje será dado A todo el mundo. a todo el mundo y entonces vendrá Será el el fin fin. del tiempo de gracia. Bueno, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Se le dio 1 metro, hoy podríamos decir eso, si pudiéramos traducirla en lenguaje. ¿Sí? Se le dio 1 metro y me dijo, ¿quién le dijo? El mismo ángel le dijo, levántate. O sea, básicamente estaba en otra posición, ¿cierto? Levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Tu No, iglesia. el templo La de cuál se iglesia. está refiriendo. ¿El ¿No? santuario? El santuario, muy bien. Mide el templo de Dios. Pero ¿será que entonces simplemente iba ya a medir el templo de Dios con 1 metro? No, sí, no le iba a hacer reformas. ¿Qué quiere decir? Mire, el siguiente texto nos dice, mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Eso quiere decir una idea de qué se está haciendo cuando se dice mide. Pues, ¿Prueba? No. Prueba, Revisa. analízalos, investígalos, ¿sí? Cuando yo Juicio. le digo, voy a medir las acciones que hizo Daniel. Entonces, no es que me pare allí y me ponga a medirlo, no. Estoy midiendo básicamente por qué ejecutó lo que ejecutó. O sea que está haciendo una referencia a qué? Al juicio.
al juicio. Ahí está claro. Es decir, después que le dice que profetices otra vez, le está diciendo, mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Ahora sí, orden de los eventos. Estudiémoslos. Mire, primer evento. Un ángel poderoso desciende ¿de dónde? Del Del cielo a la tierra. Un ángel poderoso. Se describen las características físicas del ángel, ¿cierto? Sí. El ángel trae en su mano un pergamino, ¿sí? O un libro, un librito, lo cual significa que ya lo había abierto antes de llegar a la tierra. Es decir, él lo abrió ¿dónde? En el cielo. En el En cielo. el cielo. Ya lo había abierto, es la traducción que quiere decirnos. Ya lo había abierto antes de llegar a la tierra. ¿Cuándo lo abrió? En el cielo. ¿En qué fecha? En 1798. Exacto, lo abrió. Cuando Pero empezó el tiempo del cuando descendió a la tierra, ya estaba abierto. abierto. O sea que nos está hablando de dos fechas diferentes, ¿sí? Uno, lo abrió desde el cielo, 1798, ¿sí? De hecho, desde 1798 comienzan a escudriñarse las profecías de Daniel, ¿sí? Ya vimos esto detalladamente. Bajando, entonces, ¿qué pasa? Pues ahora entonces comienza el juicio, esta verdad que dice profetiza otra vez. Pero aquí está, eso entonces es lo que pasa. Entonces, el ángel que trae en su mano un pergamino abierto, lo cual significa que ya lo había abierto antes de llegar a la tierra. Siguiente. El ángel planta el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre La tierra. la tierra. Siguiente. Luego el ángel, como con un rugido de un león, lo cual causa un eco que replica como 7 truenos. Esa es la siguiente cosa que pasa, ¿sí? El ángel que da un rugido de león y eso causa un eco que replica como los 7 truenos, ¿sí? Siguiente, y aquí hay que entender lo que decía. Juan comprendió el mensaje que impartieron los 7 truenos. Sí, él lo conoció, pero el ángel le dijo que lo sellara y que no lo escribiera. Es decir, las personas que recibían el mensaje no lo debían comprender, ¿sí? Con la mano derecha levantada al cielo es el siguiente evento. El ángel poderoso hace un juramento en el nombre del Dios eterno, el creador de los cielos y el creador de la tierra y todo lo que en ellos hay, que el tiempo no sería más. Entonces, si se dieron cuenta, esto tiene que ver con, en el cielo se había abierto, cuando baja, ya estaba abierto. O sea, 1844, cuando baja, ya el tiempo no sería más. Una voz del cielo le dice a Juan que le pida al ángel el librito que tiene en la mano. ¿Sí? Entonces le dice, pídele el librito que tiene en la mano. Juan va al ángel y le pide el librito y el ángel le dice que el librito sería amargo en su vientre y dulce en su boca y como dijimos, un orden que es inusual. Luego Juan dice que tomó el librito y se lo comió, que fue dulce en la boca y amargo en el vientre. Ese sí es un orden normal. Después de la experiencia agridulce, el mismo ángel manda a Juan a profetizar de nuevo ante muchas gentes, naciones, lenguas y reyes. Siguiente, el mismo ángel poderoso luego le ordena a Juan que mida el templo, el altar y los que adoran en él. ¿Sí? Eso lo dice Apocalipsis 11:1, ¿no? Y la otra cosa es que el misterio de Dios concluye cuando el séptimo ángel está a punto de tocar su trompeta. Luego suena la última trompeta, la séptima trompeta, y el Padre y Jesús toman posesión de todos los reinos de la tierra. Eso ya está en Apocalipsis 11 del 15 al 17. ¿Sí? Ese es el orden entonces que tenemos. Ahora, hablemos entonces del ángel que descendió, el mensajero. ¿Sí? Este mensaje lo imparte Cristo Jesús directamente. Así que debe ser de suprema importancia. Porque es un mensaje que... Ajá. Qué pena, yo tengo una pregunta. Claro. Perdón, interrumpir. No. Mira, yo tenía claro que después de 1844 es que se iba a aumentar la ciencia, ¿cierto? Entonces se iba a estudiar ese librito. Pero lo que yo no entiendo es por qué el libro se abrió en el cielo en 1798. Sí, porque ahí lo que pasa en el
cuando se iba a abrir el libro era después de 1798, no 1844. ¿Sí? Pero ¿por qué si la ciencia se va a aumentar? O sea, el estudio de las profecías se va a aumentar después de 1844. No. El estudio de la ciencia se va a aumentar después de 1798, después del tiempo del fin. ¿Sí? El texto de Ah, Daniel lo dice, el texto de Daniel 12 dice, en el tiempo del fin, dice, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Y La dice, ciencia la aumentará. ciencia aumentará. ¿En dónde? En el tiempo del fin. O sea, después de 1798 es que se iba a comprender el mensaje del librito. ¿Sí? ok, O sea, no ok, 1844, sino 1798. 98. ¿Sí? Listo. Y tengo otra pregunta, Sí, perdón. tranquila. Bueno, eso del misterio de Dios, yo sé que hay un misterio de iniquidad o de piedad. ¿Cuántos misterios son? Bueno, en la Biblia se mencionan varios misterios. El misterio de la iniquidad, ¿sí? De hecho, la Y palabra este misterio en la Biblia simplemente quiere decir una cosa no revelada hasta el momento, ¿sí? Por ok. ejemplo, nos revela un misterio, Pablo dice, aquí está el misterio oculto desde las edades, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Eso era un misterio, ¿sí? Pero él dice, lo reveló. O sea, hay muchos misterios. Este es un misterio aparte. Entonces está el misterio de la iniquidad. ¿El de la piedad no es un misterio? Eso, el de la piedad, no. ¿No? Mm, mm, Bueno, O no sabría responderte más bien. Yo lo reviso más bien. Pero digamos, exacto. y la última pregunta, qué pena. Cuando él dice, él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿se refiere a lo que está en Amós 8:11, que decía que el Señor les dijo que habrá tiempos en que lo van a buscar, pero que el ser humano va a tener hambre y sed de la palabra de Dios, pero que no van a poder encontrarlo? Ese tiempo, digamos, no es el mismo. Esa cita de Amós simplemente hace referencia a la misma cita de Daniel 12:4 de alguna manera, ¿cierto? Daniel 12:4, sí, donde dice que irán de aquí para allá buscando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, simplemente para entender que ese es el conocimiento de la palabra de Dios. Pero el tiempo de Amós quiere decir cuando ya se haya cerrado el tiempo de gracia, porque por eso no la van a encontrar. Van a tratar de buscar la palabra Ok. de Dios, pero no la van a encontrar. Pero sí es un texto para entender Daniel 12. Daniel 12:4, para entender la frase que tiene referencia a que aumentará la ciencia, ¿sí? Para decir que es búsqueda de la palabra de Dios, ¿sí? Ese es el texto que Ok. hace como complemento, ¿sí? Listo, listo, vale, gracias, Cami. Bueno, ¿sí, Diego? A mí es que, no sé, pues tengo así como una pequeña dudita y qué pena. Sí. Es porque cuando dices que, digamos, se paró sobre la tierra y el mar, ¿por qué hablas siempre de Europa? ¿Por qué Europa? Porque digamos que no tengo que... Europa hoy es diferente a lo que era antes, ¿no? Entonces, más bien digamos que la correcta manera de decirle es el antiguo continente, porque allí se desarrolla la historia. ¿De dónde nace la bestia? ¿De dónde nace la bestia o el cuerno pequeño? De Roma era, Pero específicamente en el símbolo de donde dice Apocalipsis que nace la bestia, la primera bestia, ¿de dónde sale? del mar, Del mar, Desde ¿sí? Babilonia. Del del mar, mar, ¿sí? ¿El mar a qué hace referencia? a la gente, Hombre. a A la población. muchedumbres, gente, pero también digamos que podemos decir en dónde se concentraba la muchedumbre en ese tiempo. En Europa, que era donde estabas, donde se dividió, de donde se dividió. A quién engañó el papado? Uy, se cambió allí. ¿A quién engañó el papado? Principalmente. Europa. ¿De dónde surgió? De Europa. ¿De dónde estaba el centro en el Antiguo Testamento? ¿Cuál era el centro? Israel. ¿Cierto? ¿En el centro qué? Del antiguo continente. ¿Sí? Entonces, hablamos de Europa, pero hablamos más bien del antiguo continente. Entonces, Europa simplemente es una forma de decir que es donde se desarrolla el papado. Por allí donde quedaba Babilonia, pero entonces tenemos que hablar de todo el mapa hacia el antiguo continente, que podríamos hablar que tiene que ver con Europa, con África y con Asia, ¿no? Ese es el mapa. A eso es lo que nosotros llamamos como el mapa
del antiguo continente. Entonces, el mar está haciendo referencia allá, porque allá es donde se desarrolló la escena. ¿Sí? Diferente después de la cruz, que todos los puntos cardinales ahora son globales. ¿Sí? Que los símbolos ahora toman una explicación. Entonces, así sí podemos comprender, por ejemplo, que la segunda bestia sale ¿de dónde? Apocalipsis 13. De la tierra. De la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir la tierra? Si la muchedumbre es un lugar poblado, pero no es todo el mundo. ¿Por qué no es todo el mundo? Porque el lugar poblado se desarrolla en una parte del mundo. ¿Sí? Pero ahora la tierra es un lugar donde no está poblado. Y a sorpresa, que a Estados Unidos llegaron desde Europa huyendo y dice que la tierra ayudó a la mujer. O sea, un lugar poco poblado. Es decir, el nuevo Mundo. continente. El viejo continente y el nuevo continente. Eso quiere decir que ahora este mensaje ya no se desarrolla solamente en el antiguo continente, sino que se desarrolla en el mundo entero. ¿Sí? ¿Dónde fueron las cruzadas? ¿Dónde desarrolló su historia el papado? En el En el antiguo continente. ¿Sí? Y específicamente en dónde, porque pues él tampoco es que se haya abierto tanto. Ustedes van a darse cuenta que vean un mapa de la Roma antigua. ¿Hasta dónde fue que estuvo la Roma antigua? ¿Sí? No era no era el mundo entero. ¿Sí? Ni era toda la ubicación que les dije antes. No era Asia, no era Europa y África. No, era una porción de terreno. Es decir, sí, claro, tenía el dominio del mundo, pero del mundo conocido. ¿Sí? Ese era. ¿Comprendido hasta ahí? Perfecto. Listo. Bien. Entonces, estábamos hablando del mensajero entonces, del ángel. Entonces, no es un ángel cualquiera, dijimos. Es un ángel poderoso. Ahora, cuando nos referimos a ángel, aquí no nos estamos refiriendo que es un ángel, cuando nos referimos a Jesús, ya lo explicamos con Miguel, pero aquí deberíamos sobreentender que es un ángel que es no creado, ¿cierto? Cuando aquí nos referimos a ángel, no quiere decir que sea creado. ¿Recuerdan? Los que no estuvieron de pronto en la sesión, porque nosotros tenemos una sesión los martes, pero es con personas nuevas, estábamos hablando de Dios, ¿sí? Y cuando hablábamos de Dios decíamos que habían unas doctrinas ahí erróneas acerca de lo que muchos pensaban acerca de Dios. Y muchos pensaban que Jesús, como los arrianos, que Jesús era un ser creado. Pero aquí, cuando nos referimos al ángel, no quiere decir que sea un ser creado, ¿sí? No quiere decir que sea un ser creado. Está hablando de Dios, simplemente, por eso nos dice incluso un ángel fuerte. Ahora, Elena de White también hace referencias a ángeles fuertes que no son necesariamente Jesús, ¿sí? Simplemente nos está diciendo que no es un ángel cualquiera. Pero aquí, este caso sí nos está diciendo que es el arcángel Miguel, o sea, el jefe de los ángeles, un ser que no es creado, Dios mismo. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿sí? ¿Y por qué se le llama ángel entonces? Porque es como algo que va a decir, es como un mensaje. Esa es una buena, tiene dos respuestas. ¿Por qué se le llama Jesús ángel? Es la primera. Y la segunda es la que acabas de decir. Es porque cuando hablamos de un ángel es porque tiene un mensaje. Esa es la palabra. Siempre vamos, en el Apocalipsis encontramos muchos ángeles, ¿no? Un ángel subió, un ángel bajó, un ángel venía de tal sitio, un ángel, un ángel. ¿Por qué? Porque siempre esos ángeles vienen con un mensaje. Ese es un punto. Ahora, pero ¿por qué a Jesús se le llama arcángel o ángel Miguel? Sí, el arcángel Miguel, o se le llama el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación? Esa es la pregunta. Cuando todo pasó, Dios es un ser amoroso, lo veíamos también cuando hablamos de Dios. Dios es un ser de amor, misericordia. Esa es su característica principal. Primero, son tres personas en uno, decíamos en el estudio de Dios. Tres personas en uno. Tres, espíritu, ¿qué? Padre, Hijo, Espíritu Santo en uno. Pero siempre lo que Dios hizo fue crear, ¿sí? Entonces Él comenzó a crear, creó todo el universo, creó algunos mundos, tenía pensado crear la tierra, y entonces es cuando viene el problema, ¿sí? Pero en ese momento, ¿existían los ángeles ya? Sí. ¿Sí? Los ángeles ya existían, claro. Lo primero que crea son los ángeles, sus servidores, ¿sí?
Y los ángeles, sus servidores, los que están con él, pues entonces ahora van, pues digamos que más bien Dios ya va a la tarea de crear todos los mundos que existen, ¿no? Eso es lo que pasa, pero ya existían los ángeles. Ahora, cuando él crea a los ángeles, resulta que Jesús, él dijo, yo necesito familiarizarme con las criaturas que también creo. ¿Y cómo me familiarizo? Pues tomo la naturaleza de un ángel, ¿sí? Entonces, tomó la naturaleza de un ángel para familiarizarse con su creación. Por eso es que conocemos lo que conocemos del problema con Satanás. Ya lo habíamos hablado en algún momento, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos dicho, ¿por qué pasa el problema con Satanás? ¿Por qué Satanás dice, cómo así que Jesús también va y se reúne con el Padre y con el Espíritu Santo? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Cómo así? Sí, ¿Por qué pasa eso? Entonces, pues en nuestra mente también, si nosotros nos pusiéramos a pensar, pues, ¿por qué si Él es Dios? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque Satanás lo veía con su naturaleza de ángel. Entonces él dijo, este es un ángel normal. ¿Cómo así que yo también soy ángel? ¿Sí? Y él no lo comprendía. Ese es el misterio de la iniquidad. No lo comprendía. ¿Cómo así que yo soy ángel y este parece ser ángel, pero ya Dios lo había aclarado, ¿no? Ya Dios había dicho, este es Dios, este es mi hijo, ¿sí? Este es el mismo Dios y ustedes tienen que adorarlo así como me adoran a mí, ¿sí? Porque es Dios. Él ya lo había aclarado. Pero en Satanás entró la duda. Entonces la duda fue por qué yo también soy un ángel y también soy un ángel, digamos, además como fuerte, porque soy querubín protector. ¿Cómo así que no me invitan también a las reuniones que ellos tienen? Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento se habla del ángel del Señor como Jesús, como el arcángel Miguel como Jesús, porque él había tomado inicialmente la naturaleza. Ahora, ¿qué hizo Dios por nosotros? Se hizo hombre. Entonces tomó la naturaleza también de hombre. Entonces, Dios tiene naturaleza de ángel, naturaleza de hombre, ¿sí? Y Dios es Dios. Es Dios. Entonces, por eso decimos, ¿Dios es 100% hombre? Sí. ¿Pero Dios es 100% Dios? También. ¿Sí? Entonces, eso es otro de los misterios que no comprendemos completamente. Es decir, la naturaleza de Dios, pues, por más que queramos comprenderla y por más que yo quiera explicársela aquí, que 3 personas son uno, pues, nuestra mente no alcanza a comprender eso. ¿Sí? Pero así es. Eso es lo que se llama la fe. ¿Sí? Ahí entra mi fe. Entonces, por eso, incluso en el cielo, ¿cuál naturaleza va a tener? Las dos. Las dos, la de Dios y ángel también, Las dos, pero ¿qué va a conservar? ¿El cuerpo de qué? de ¿De humano. hombre? Hermano. De hombre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan Porque que dice, va a conservar sus ya heridas tiene en sus sus... manos por toda la eternidad para saber lo que hizo? ¿Cierto? y recordarlo. Zacarías 14:6 creo que es lo que lo dice. Dice allí, le preguntarán a algunos que lleguen al cielo, ¿qué heridas son estas las de tus manos? O sea que quiere decir que estando en el cielo ya, y él mismo lo dice, va a conservar las heridas con la naturaleza nuestra. ¿Sí? Hombre. Pero no quiere decir eso que no tiene naturaleza de Dios. Es Dios. Mira. ¿Sí? Es Dios. No podemos comprenderlo hasta hoy. ¿Sí? Está mal decir que es la Trinidad, ¿cierto? Entonces, ya no se dice que es la Trinidad, sino la deidad, entonces, tal vez. La Trinidad Porque no está maldita. Trinidad sería como 3 personas diferentes. Y son 3 personas diferentes. Pero bueno, pero eso es lo que no entiende mucha gente. Pues dice, sí, 3 personas diferentes, entonces, ¿por qué es Dios solo? Entonces, mucha gente no entiende eso. Mejor podría decirle uno que es como la deidad, que son 3 personas. De hecho, es un Dios triuno. Más bien, triuno. Por eso se le llama triuno. Triuno es 3 en 1. Ya lo vimos la última vez, digamos, hoy no es nuestro tema, pero hay muchas de las falsas teorías que hoy se levantan dentro de la iglesia, muchas de las, ¿cómo decirlo? El engaño, uno de los engaños que va a levantar la apostasía omega tiene que ver con este tema que estamos hablando de la deidad o la Trinidad. ¿Sí? La palabra Trinidad es verdad, no está en la Biblia, se debe utilizar la palabra deidad, pero comprendemos que la palabra Trinidad o un Dios triuno
es tres personas diferentes, Ese no pero lo uno vi. solo, ¿sí? Otra vez, algo difícil de comprender. Entonces, pero ya lo vimos, lo que nos basta es comprender, comprender que la Biblia sí menciona a esas tres personas. Ayer, en el día martes, cuando estudiamos el tema de la... Zacarías 13:8, gracias, Andy. Cuando mencionamos el tema de la Trinidad, de la deidad, vimos muchísimos textos que corroboran que son tres. Y decíamos, no es un textico, son muchos, ¿sí? Son muchos textos que nos habla de Dios como tres personas diferentes. Entonces, no hay manera de que la Biblia nos diga de otra manera, ¿sí? Entonces, ojo que estas teorías son las que se meten dentro de la iglesia. Entonces, muchos dicen, no, es que Elena de White no era trinitaria, ¿sí? Elena de White no creía en la deidad. Bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, no es nuestro tema hoy. Pero sí sabemos que ¿quién? Que este ángel fuerte es el arcángel Miguel. Miren lo que más dice. Miguel. El rostro más característica, dice, el rostro le brillaba como el sol. Apocalipsis 1:16, ¿qué dice? Y otro que lea Mateo 17:3. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra ellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. El ángel que está ahí es Jesús en el Apocalipsis 1:16. Mateo 17:3, ¿qué dice? ¿Quién lo buscó? En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Y qué más dice? ¿Ves? 17:3, sí. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido en él. Escúchenlo. Sí. Esa luz luminosa es la que se está refiriendo aquí, ¿sí? Ese resplandor, después Jesús bajó con un resplandor. Entonces estamos hablando específicamente de brilla como el sol. Eso era lo que pasaba, ¿sí? Eso era lo que pasaba en ese momento. Brillaba como el sol, ¿sí? Entonces es Jesús, allí estamos verificando. Este ángel también está rodeado de una nube. Cuando hablamos de estar rodeado como una nube, dice, vienen las nubes del cielo, quiere decir que viene con los ángeles, ¿sí? Está rodeado con los ángeles. Después dice, los pies del ángel son como columnas de fuego. Apocalipsis 1:15, el mismo texto que estaba leyendo Sandra, nos dice que Jesús también tenía allí sus pies como columnas de fuego. ¿Se acuerdan las columnas de fuego en el desierto? Sí. Interesante, ¿no? Está hablando aquí. ¿Quién era el que los cubría? Jesús. Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso era lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? El ángel poderoso ruge como el león. Apocalipsis 5:5 nos habla de Jesús y nos dice que también rugía como león, ¿sí? El león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5:5. El ángel tiene un arco iris por encima de su cabeza. ¿La señal de qué? ¿Del Del pacto? pacto. Pero aquí hay algo más interesante. Mire, el libro La Educación, la página 102 y 103 nos dice, así como el arco en las nubes es el resultado de la unión de la luz del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa a una unión de su misericordia y su justicia. Eso representa el arco iris, la unión de la misericordia y la justicia. Dios dice al alma pecadora pero arrepentida, vive, para ti se halló redención. ¿Sí? Entonces, claramente el arco iris representa la misericordia y la justicia de Dios, Dios. no el movimiento homosexual, que es lo que nos han querido vender últimamente. ¿Sí? Representa la misericordia y la justicia de Dios. Eso quiere decir que usar eso más bien sería, vamos a ejecutar Dios ejecutará la justicia, ¿no? Usar ese símbolo de esa manera, eso es una abominación, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misericordia, pero en su misericordia
Él no nos da lo que merecemos. En su justicia nos da lo que Él merecía. ¿Sí? Eso es interesante. Ahora, comentarios más. La revista allí, el comentario bíblico adventista dice lo siguiente acerca del ángel poderoso. Dice, el ángel poderoso que instruyó Juan no es más ni menos que Jesucristo. Eso lo dice el comentario bíblico adventista. Otra vez, otra cita del tomo 7, la página 953 y 954 del mismo comentario. La instrucción que se le dio a Juan era tan importante que Cristo mismo vino del cielo para dársela y para decir que lo enviara a las 7 iglesias. ¿Sí? O sea, otra vez, era tan importante esta instrucción que ¿qué? Que Cristo mismo bajó del cielo. Y pues yo creo que tenemos que dejar ahí. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Sí? O terminamos con la identidad del librito. Bueno, si no queda mucho, la verdad. Aló. Hablemos de la De identidad que del librito. ¿Cómo? Sebastián dijo que Sebastián dijo que le tocaba irse, pues Ah, no sé si seguimos. seguimos o paramos. Ya Sebastián se fue, ¿no? Ah, no, ahí está, ahí está. Estoy resistiendo a irme. Sí, normalmente nosotros decimos no va a durar, pero pues normalmente dura. Es porque pues tratamos de explicarlo detalladamente. Pero como ustedes digan, ustedes dicen, paramos, seguimos. ¿Quieran? A las 9 sería muy tarde. Listo, finalicemos 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Y así sí tenemos el tiempo. ¿Sí? 10 minuticos. Proféticos. Profético. Bueno, Dice, rápidamente, la identidad del librito. ¿Sí? En la Biblia hay tan solo un libro que fue cerrado y que fue sellado. ¿Dónde se encuentra? Daniel, de 8 a 12. Daniel del 8 al 12. ¿Sí? El que se menciona precisamente en Daniel 12:4. Daniel 12:4 dice, sella las palabras de este libro, ¿sí? Por lo tanto, pues debe haber una relación entre el librito de Daniel 12:4 y el de Apocalipsis 10, ¿sí o no? Ujú. Porque aquí Claro. dice que se abrió un librito, el mismo librito, porque si ustedes van a buscar en la Biblia no hay un libro que se haya sellado. Entonces, hay una relación directa. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, 1798. Muchos correrán de aquí para allá. Esa es la palabra de Amós, Sandri, ¿cierto? Ok. Muchos correrán de aquí para allá. Es la misma palabra de Amós que se dice que los ojos de Jehová van de aquí para allá. ¿Sí? Bueno, eso también es Crónicas, perdón. Amós dice, buscarán de aquí para allá, ¿no? Y no la encontrarán. Entonces, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, o sea, el conocimiento del libro se Aumentará. aumentará. ¿Sí? ¿Después de cuándo? De 1798. ¿No se había interpretado antes Daniel? Sí. Desde nosotros mostramos en el Sí. siglo III, ya lo interpretaba Hipólito, ¿no? Hipólito ya lo interpretaba, pero no interpretaba lo que tenía que ver con el juicio. O sea que por eso lo El tiempo comprendemos. del fin, del juicio. La mare no. Específicamente la marea, ¿no? Bueno, sí, pero la ¿Que se mare y inició los lo que eventos finales? sí, pero no, la mare no habla solamente de eventos finales, la mare habla del periodo de tiempo Ok. que fue ok. explicado. O sea, el periodo de tiempo, cuando nos hablamos de un periodo de tiempo, es la mare. La Jasón fue la que quedó inconclusa. Pero no quiere decir que por eso la entendieran, ¿sí? Daniel entendió más o menos, es lo que quiere decir, pero la mare tiene que ver con el periodo de tiempo, Ok, ¿sí? ok. Pero la Jasón realmente fue la que quedó inconclusa y que explicó en Daniel 11. El librito dice Apocalipsis 10:2, el librito, y la traducción correcta es el que hubo sido abierto, ¿sí? El tiempo perfecto, miren lo que dice aquí, lo voy a leer literalmente. El tiempo perfecto describe una acción que comenzó en el pasado y que continúa en el presente, ¿sí? O sea, dijimos, se abrió en 1798, pero la acción continúa. Hubo sido abierto, ¿sí? Esto significa que el libro fue abierto al comenzar el tiempo del fin y luego el ángel descendió con el librito abierto en la mano. Eso es lo que significa la traducción.
¿Clarísimo? Sí. Sí. El librito, Daniel 12:4, dice, quedó cerrado y sellado hasta el tiempo del fin, y fue abierto inmediatamente antes de que el ángel descendiera del cielo. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Después de 1798, el mensaje del librito se iba a comprender y además se iba a proclamar. Se comprendía y se proclamaba. Eso fue lo que pasó, ¿sí? Como ya lo estudiamos en un tema anterior. El librito contenía un mensaje profético y el mensaje profético que estaba en Daniel 8:1 hasta el 12:4, especialmente la porción que tiene que ver con el inicio del juicio de los 2300 días y el tiempo del fin. El librito fue abierto cuando se proclamó. ¿Cuándo se abrió? En el cielo en 1798. Exacto. Exactamente no fue en 1798. Eso quiero que lo entiendan. Dice, se abrirá en el tiempo del fin. ¿Sí? O sea, eso quiere decir en el lapso después de 1798. El librito fue abierto exactamente cuando creen. Dijimos que había una relación entre Apocalipsis 14 y Daniel 10. ¿Sí lo recuerdan? Digo, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 10. ¿Cuándo creen que se abrió este librito? ¿Cuándo se proclama qué? El último mensaje, ¿Y cuál es el último mensaje? Bien. el de los 3 ángeles. Muy bien. Cuando se proclama el mensaje de los 3 ángeles es cuando se abre el librito. ¿Y cuándo se proclamó? Entre 1798 y 1844. ¿Recuerdan que dijimos, Dios siempre tiene que hacer algo para avisar que va a pasar un evento o no? Y este no es la excepción. Desde 1798 a 1844 es el tiempo usado para proclamar, para avisarle al mundo que un evento va a pasar. O sea, este mensaje se proclamó incluso desde 1830, 1820, ¿sí? Se comenzó a proclamar. Se sigue proclamando. Y se sigue proclamando. Pero la primera vez que se proclamó es cuando ¿quién? Cuando Miller lo comenzó a decir y después cuando los adventistas y los primeros milleritas tomaron el mensaje de los 3 ángeles para proclamarlo. ¿Y qué decían? Temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué? La hora de su juicio. O sea que está relacionadísimo. Vamos a hablar de la hora de su juicio. ¿El tema central de qué? Del mensaje del primer ángel. De Daniel. De Daniel 8 al 12 es el juicio. Y está relacionado con Apocalipsis 14. ¿Sí? Mira lo que dice concerniente al contenido del librito y la apertura, el espíritu de profecía. Dice, el león de la tribu de Judá le quitó el sello al libro y reveló a Juan lo que sería en estos últimos días. Daniel ocupó su lugar. Ahora, ¿se acuerdan una cosa que decía allí? Daniel decía mucho, pero tú, Daniel, cierra. Sella las palabras de este libro. Y dice que tú irás hasta cuándo. Hasta el tiempo del... Hasta el tiempo del fin. Tú te levantarás en el tiempo del fin. Muchos interpretan que Daniel se iba a levantar, es decir, que iba a resucitar. Pero esa no es la correcta interpretación. La correcta interpretación es la que dice aquí. ¿Qué es lo que se iba a levantar en el tiempo del fin? ¿O cómo se iba a levantar Daniel en el tiempo del fin? Por el estudio de este. Gracias a su libro. Gracias a su libro es que se iba a levantar. Entonces dice, mire, Daniel ocupó su lugar, y aquí lo dice claramente, no en persona, sino por medio de su libro, para dar testimonio de lo que había sido sellado hasta el tiempo del fin, cuando el mensaje del primer ángel, aquí lo dice claramente, ¿sí? El mensaje del primer ángel es el que estaba sellado, ¿sí? Ese era el mensaje que estaba sellado, el mensaje del primer ángel, particularmente la porción sobre el juicio. Cuando el mensaje del primer ángel había de proclamarse al mundo, dice, estos asuntos son de importancia infinita en los últimos días, pero mientras que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que le fue dada a Juan, y esto nos lleva hacia adelante al mismo fin de la historia de este mundo. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos, ya lo habíamos hablado, la gran cadena profética de Daniel 7, que llevan al comienzo del juicio.
Esto es particularmente cierto en el libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes que llegásemos a aquel tiempo. Clarísimo, ¿no? Pero aquel tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Otra, deseado de todas las gentes, página 201. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo muchos correrán de aquí para allá, y aquí dice, ver Amós 8, 11 al 12, y la ciencia se aumentará. Y como último comentario, el comentario bíblico adventista, el acto de quitarle al sello el librito fue el mensaje relacionado con el tiempo. ¿Sí? Hasta ahí tenemos simplemente lo que tiene que ver con el librito. O sea que el mensaje que tenía el ángel, o más bien el ángel de Daniel de Apocalipsis 10, es el mismo primer ángel de Apocalipsis 14, 1. Es lo que al menos nos dice el espíritu de profecía y lo que hemos estudiado aquí en la Biblia. O sea que ese era el mensaje que se tenía que dar. Ese era el mensaje de Daniel 10. El mensaje de el juicio. De que ya se acercaba el juicio y de que teníamos que hacer reformas en nuestra vida. ¿Sí? 3 datos en cuanto al juicio y con esto terminamos. Daniel 8:14 y Daniel 9 nos da la fecha para el comienzo del juicio, ¿cierto? Al fin de los 2300 años. Daniel 7 describe lo que ocurrió en el cielo cuando los 2300 días llegaron a su fin. ¿Se acuerdan? Sí, el juez se sentó y los libros se abrieron y vino después el Hijo del Hombre, el Hijo, a encontrarse con su Padre allí. Entonces, el acto de quitarle el sello al libro fue el mensaje, perdón. Entonces, Apocalipsis capítulo 10 y 14, 6 y 7 describe el anuncio terrenal del evento celestial. ¿Sí? ¿Entendemos cuál es el objetivo de Apocalipsis 10? El mensaje del juicio. No, pero dense cuenta de este detalle. Vuelvo a repetir. Apocalipsis 8 y 14 nos da una fecha para el comienzo del juicio, al fin de los 2300 años. Daniel 8. 14. Y Daniel 9 nos da una fecha para el comienzo del juicio, o sea, 1844. Daniel 7 describe lo que ocurrió en el cielo cuando los 2300 años llegaron a su fin. ¿Qué ocurrió en el cielo? Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, el capítulo 10 y el capítulo 14 y versículos 6 y 7 describen el anuncio terrenal del evento celestial. ¿Sí? ¿Me captaron eso? O sea, ¿esa no fue la purificación del santuario? No, lo que estoy diciendo es que Daniel nos describe el evento celestial. Apocalipsis 10 nos describe el evento terrenal. O sea, en el cielo se movió del lugar santo al lugar santísimo. Pero Apocalipsis 10 nos está diciendo que hubo un anuncio en esta tierra de que el juicio iba a venir. Entonces, ahí está el objetivo de Daniel 10. Daniel quiere describirnos el anuncio terrenal. Y con el anuncio terrenal, un movimiento que se levanta para dar ese anuncio. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ahora sí llegamos. ¿Eso último quedó claro? Sí. Daniel 8, Daniel 7, Daniel 9 nos hablan del evento en el cielo. Y Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14, porque son el mismo ángel, ahora sí lo comprendemos, nos hablan del evento en la tierra. En el cielo, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para comenzar el juicio. En la tierra, se anuncia al mundo que el juicio va a comenzar. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Preguntas? Claro. Listo, muy bien. Entonces vamos a finalizar con una oración, si no hay más preguntas. ¿Qué les parece? Perfecto. Bueno, pidámosle a Luisa que ore. Que llegó tarde. Ah, ya empezó.
No se puede quedar callado con sus comentarios, gracias. Bueno, oremos. Si escuchan mucho ruido, es que en mi casa hacen mucho ruido a veces. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Te damos mil gracias por la oportunidad que nos das de estudiar, de estar aquí reunidos, queriendo saber más de ti, Señor, y sabiendo que de a poco has permitido que tu mensaje, Señor, sea más claro. Damos gracias, Señor, porque nada en definitiva es casualidad. Sabemos que tienes un plan detallado, Señor, y que tú estás a cargo, aun cuando no lo entendamos, aun cuando a veces las cosas parezcan un poco complicadas, Señor. Sabemos que esta historia tiene un final feliz de la cual queremos participar, Señor. Te suplicamos nos ayudes a que todo esto que estudiamos sea para crecimiento en relación contigo y podamos ser quienes tú quieres que seamos, Señor. En este, resto de noche te suplico que nos permitas tener pues una tranquila noche, Señor, que podamos contar con tu compañía y que siempre, Señor, tengamos la seguridad de que estás guiando. Cuídanos y no nos dejes. Te lo suplico y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hola, tía. Cami, muchas gracias. Muy chévere el mensaje, como siempre. Bueno, yo creo que al día de hoy vamos complementando mucho ese mensaje y tenemos una verdad como grande. Sí. Cada día, digamos, comprendemos más porque decimos tanto que necesitamos hablar de estos mensajes y que este es el mensaje importante que debemos decirle al mundo. Claro, tienes razón.